Como ya dije, hoy estoy contento por haber llegado a 20,000 seguidores y por eso me estoy tomando la libertad de ampliar un poco la duración del video. Hoy les voy a decir sobre este libro. Este es escrito por mí hace ya algunos años y les voy a decir una sola de las cosas que contiene que ustedes pueden encontrar aquí, por ejemplo. Vean, es importante lograr la absolución. Desde el punto de vista procesal es importante la absolución, por supuesto, pero también es importante por qué razón te absuelven. No nada más es de que te absuelvan. Mi ejemplo para esto es el caso de Paco Stanley, que fue asesinado y que procesaron a un grupo de personas, entre ellos su amigo entrañable, Mario Besares, que le decían el Mayito, una modelo que era Paola Durante, etcétera. Cuando absolvieron a estas personas, yo vi en la televisión la noticia en el momento en que se estaba dictando la sentencia, y en el primer punto resolutivo nombraron a todos los intervenientes excepto a Mario Besares y dijeron que eran inocentes por incomprobación del cuerpo del delito. Todos menos Mario Besares, a él no lo mencionaron. Pasó la cámara a enfocarlo y él tenía sus ojos desmesurados, de por sí que tenía los ojos grandes, y dijo, ¿por qué a mí no me mencionaron? Y en el siguiente punto resolutivo dijeron, Mario Besares, por insuficiencia probatoria, tampoco es penalmente responsable del delito de homicidio en agravio de Francisco Stanley, etcétera, etcétera. Y a él, entonces, nótese, absuelven a los demás por incomprobación del cuerpo del delito y a él por insuficiencia probatoria. Todos felices porque quedó en libertad. Pero su defensor, el distinguido profesor de aquella época, Marcos Castillejos, apeló la sentencia en su carácter de defensor de Mario Besares y todos le decían, estás mal, estás loco, ¿por qué apelas si absolvieron a tu cliente? Y él dijo, porque no es lo mismo que absuelvan a los demás por incomprobación del delito y que a él lo absuelvan por insuficiencia probatoria, porque dejan la sombra de la duda. Él va a andar después ahí en Televisa, en los pasillos, y la gente lo va a evitar, lo va a evadir, porque van a decir, ahí viene el Mayito, quizás sí sea culpable de aquel, pero no hubo pruebas suficientes. Y tenía razón, con el tiempo esa apelación se resolvió revocando o modificando la sentencia, ordenando que igual Mario Besares debía ser también absuelto por incomprobación del cuerpo del delito y no solo por insuficiencia probatoria. Bueno, esto llevado al derecho penal también es similar. No importa nada más que te absuelvan, sino que es importante por qué elemento del delito que no se acreditó es que te están absolviendo. Por ejemplo, el presupuesto del delito es la conducta. ¿Y qué pasa si no hay conducta? Es la nada jurídica, es la total absolución ahí. Bueno, pero ¿qué pasa si sí hay conducta? Y en la prelación que todos sabemos que debemos manejar en la configuración del delito, sí hay conducta y lo que no se acredita es la tipicidad, primera característica específica del delito. Bueno, pues ahí ¿qué significa? Que esa conducta no es penalmente relevante, no es típica, es tanto como no bañarte, etcétera, conductas que no le interesan al derecho penal. Pero ¿qué pasa si seguimos avanzando y en tu sentencia dice que sí hay una conducta, que sí es típica tu conducta y que lo que pasa es que hay una causa de justificación y que por lo tanto no está justificada tu conducta? ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues ahí subsisten la conducta y la tipicidad en primer lugar, pero no hay injusto, porque la conducta no es antijurídica, no hay injusto. El injusto es la suma de la conducta típica y jurídica y es un desvalor del acto. Aquí no se integra el injusto. Por lo tanto, como no se integra el injusto, el hecho realmente es aprobado por el derecho. Al no ser injusto, pues entonces es aprobado por el derecho. ¿Qué consecuencia más hay si no hay antijuridicidad? Que no puede haber participación. O sea, esto es importante. Si tú eres el partícipe, vas acompañando en el delito a un autor material, y si ese autor material es absuelto, no hay delito por lo que hace al autor material, consecuentemente
el partícipe, que es una figura accesoria, en automático ya también queda en libertad. No puede ser partícipe de un hecho legal, de un hecho que es acorde al derecho. ¿Se dan cuenta de esta situación? También, si no hay antijuridicidad, pues no se te puede aplicar ni una pena, que es la consecuencia principal, pero tampoco una medida de seguridad, porque el hecho no es antijurídico, ni siquiera es un injusto. Y la última consecuencia de no haber una causa de justificación es que contra el hecho justificado no puedes alegar defensa legítima. O sea, si tú estás actuando justificadamente contra mí, yo no puedo decir que me estoy defendiendo de forma legítima. Pero la última, ¿qué pasa si se te acredita que desplegaste una conducta que también es típica y que también es antijurídica? Es decir, que sí hay un injusto. Entonces, bueno, pues ahí hay conducta, tipicidad y antijuridicidad. Si hay un injusto, ya dijimos en qué consiste el injusto. No se afecta el injusto entonces. En este caso, el hecho no se ve aprobado por el derecho. Si es un acto injusto, conducta típica y antijurídica. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, no se ampara al partícipe. O sea, yo puedo ir conjuntamente con otra persona procesado, y si aquel lo absuelven por ser inimputable, por ejemplo, o le imponen una medida de seguridad por ser inimputable y por lo tanto no culpable, bueno, yo no voy en automático junto con el beneficiado. Yo sí tengo que demostrar lo que a mis intereses convenga, porque la culpabilidad es un juicio personal sobre el autor del hecho. No me veo beneficiado por lo que le ocurrió al otro. Cuando no hay culpabilidad, solo se elimina la pena, pero sí te pueden imponer una medida de seguridad, como a los inimputables, ¿no? Por ejemplo, que es muy usual en la práctica. Y finalmente, aquí sí cabe la defensa legítima. Tú puedes actuar sin culpabilidad contra mí, pero hay el principio jurídico que nadie está obligado a soportar lo injusto, entonces yo sí puedo usar defensa legítima contra ti. Como ves, cada peldaño, la consecuencia va siendo más grave. Entonces, si tú puedes obtener para tu cliente la absolución porque no hay conducta, excelente. Si no, pues bueno, si hay conducta pero tipicidad, todavía está bien. Pero procura que ya no te vayas al nivel de la antijuridicidad para la absolución, porque ya tienes bastantes consecuencias jurídicas. Y la más importante, si ya no te queda de otra, tu conducta ya fue típica, antijurídica, pues al menos elimina la culpabilidad para eliminar la responsabilidad penal, pero aquí sí hay consecuencias en otras áreas del derecho. Entonces, no vayas solo por la absolución, sino preocúpate por qué causa es esa absolución. Bueno, esto llevado al derecho penal también es similar. No importa nada más que te absuelvan, sino que es importante por qué elemento del delito que no se acreditó es que te están absolviendo. Por ejemplo, el presupuesto del delito es la conducta. ¿Y qué pasa si no hay conducta? Es la nada jurídica, es la total absolución ahí. Bueno, pero ¿qué pasa si sí hay conducta? Y en la prelación que todos sabemos que debemos manejar en la configuración del delito, sí hay conducta, y lo que no se acredita es la tipicidad, primera característica específica del delito. Bueno, pues ahí ¿qué significa? Que esa conducta no es penalmente relevante, no es típica, es tanto como no bañarte, etcétera, conductas que no le interesan al derecho penal. Pero ¿qué pasa si seguimos avanzando y en tu sentencia dice que sí hay una conducta, que sí es típica tu conducta, y que lo que pasa es que hay una causa de justificación y que por lo tanto no está justificada tu conducta? ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues ahí subsisten la conducta y la tipicidad en primer lugar, pero no hay injusto, porque la conducta no es antijurídica, no hay injusto. El injusto es la suma de la conducta típica y jurídica, y es un desvalor del acto. Aquí no se integra el injusto. Por lo tanto, como no se integra el injusto, el hecho realmente es aprobado por el derecho. Al no ser injusto, pues entonces es aprobado por el derecho. ¿Qué consecuencia más hay si no hay antijuridicidad? Que no puede haber participación.
O sea, esto es importante. Si tú eres el partícipe, vas acompañando en el delito a un autor material, y si ese autor material es absuelto, no hay delito por lo que hace al autor material, consecuentemente el partícipe, que es una figura accesoria, en automático ya también queda en libertad. No puede ser partícipe de un hecho legal, de un hecho que es acorde al derecho. ¿Se dan cuenta de esta situación? También, si no hay antijuridicidad, pues no se te puede aplicar ni una pena, que es la consecuencia principal, pero tampoco una medida de seguridad, porque el hecho no es antijurídico, ni siquiera es un injusto. Y la última consecuencia de no haber una causa de justificación es que contra el hecho justificado no puedes alegar defensa legítima. O sea, si tú estás actuando justificadamente contra mí, yo no puedo decir que me estoy defendiendo de forma legítima. Pero la última, ¿qué pasa si se te acredita que desplegaste una conducta que también es típica y que también es antijurídica? Es decir, que sí hay un injusto. Entonces, bueno, pues ahí hay conducta, tipicidad y antijuridicidad. Si hay un injusto, ya dijimos en qué consiste el injusto. No se afecta el injusto entonces. En este caso, el hecho no se ve aprobado por el derecho, si es un acto injusto, conducta típica y antijurídica. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, no se ampara al partícipe. O sea, yo puedo ir conjuntamente con otra persona procesado, y si aquel lo absuelven por ser inimputable, por ejemplo, o le imponen una medida de seguridad por ser inimputable y por lo tanto no culpable, bueno, yo no voy en automático junto con el beneficiado. Yo sí tengo que demostrar lo que a mis intereses convenga, porque la culpabilidad es un juicio personal sobre el autor del hecho. No me veo beneficiado por lo que le ocurrió al otro. Cuando no hay culpabilidad, solo se elimina la pena, pero sí te pueden imponer una medida de seguridad, como a los inimputables, ¿no? Por ejemplo, que es muy usual en la práctica. Y finalmente, aquí sí cabe la defensa legítima. Tú puedes actuar sin culpabilidad contra mí, pero hay el principio jurídico que nadie está obligado a soportar lo injusto, entonces yo sí puedo usar defensa legítima contra ti. Como ves, cada peldaño, la consecuencia va siendo más grave. Entonces, si tú puedes obtener para tu cliente la absolución porque no hay conducta, excelente. Si no, pues bueno, si hay conducta pero tipicidad, todavía está bien. Pero procura que ya no te vayas al nivel de la antijuridicidad para la absolución, porque ya tienes bastantes consecuencias jurídicas. Y la más importante, si ya no te queda de otra, tu conducta ya fue típica, antijurídica, pues al menos elimina la culpabilidad para eliminar la responsabilidad penal, pero aquí sí hay consecuencias en otras áreas del derecho. Entonces, no vayas solo por la absolución, sino preocúpate por qué causa es esa absolución.